Son ya las 13 horas con 30 minutos. Esta entrevista diálogo llega bajo el auspicio de Master. Cuando se trata de limpieza, la calidad y la durabilidad hace la diferencia con Master. Cada espacio brilla y se mantiene impecable por más tiempo, porque tu hogar, tu oficina y tu mundo merece estar siempre protegidos. Con la confianza de los mejores productos de limpieza del Ecuador, adquiérelo en tu punto de venta más cercano. Master, limpieza de verdad, calidad que se nota. Master, tu mundo en buenas manos. Junto a nosotros se encuentra ya vía Zoom Rodrigo Gómez de la Torre. Él es agrónomo, economista y analista político también, con quien vamos a dialogar algunos temas importantes relacionados al país. Muy buenas tardes, bienvenido. Probamos audio e imagen perfectamente. Ahora queremos ver el audio cómo está. Recordando que este espacio noticioso llega a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, el noroccidente de Pichincha, la provincia del Oro, retransmitidos en el centro del país y parte de la Amazonía, y estamos en todas y cada una de las redes sociales. Muy buenas tardes, bienvenido. Estimado Luis, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, tanto de la radio como de las redes sociales. Ok, muchísimas gracias. Vayamos por lo primero. ¿Cómo miran ustedes los 100 primeros días de gobierno del presidente de la República en dos aspectos? Vayamos primero al tema económico. A ver, primero me ha llamado mucho la atención esta evaluación de los 100 primeros días, cuando son los 100 primeros luego de más de 550 aproximadamente. Entonces, ya vamos como 650 primeros días. En el tema económico lo que hemos visto son varias reformas legales. Muchas de estas incluyen reformas tributarias con mayor o menor carga al sector privado. Evidentemente, la presentación del presupuesto general del Estado en días pasados y ya la aprobación por parte de la Asamblea evidencia que hay un tema de caja fiscal importante, porque ya se habla formalmente de un déficit de más de 5.000 millones para el final de este año. Vemos cómo los gastos se incrementan, pero no vemos un incremento de ingresos. Entonces, así como se dice criollamente, el presupuesto general del Estado es el papel que lo aguanta todo. Pero cuando combinamos el papel que lo aguanta todo con la ejecución presupuestaria que salió hace días atrás también, vemos que hay una deuda muy grande en lo que está sucediendo ya en la vida real, que vemos en los términos de salud, vemos en los temas de inclusive la problemática de la inseguridad, que el número de muertes violentas se han incrementado, han cambiado zonas, ciertos lugares, pero seguimos con un nivel altísimo de muertes violentas. En el tema político, ¿cómo ven también? La situación política es más compleja. Yo creo que ahí la posición de la confrontación se ha mantenido de manera permanente. La confrontación no necesariamente conduce a acuerdos, salvo lo que se presentó ayer en el debate por el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el cual asambleístas de ADN con asambleístas de Revolución Ciudadana coincidieron que el caso puntual de que la hormonización y cirugías a los niños, que por cierto es una aberración para cambio de sexo, no debería darse, lo cual celebro y felicito que haya coherencia en el seno legislativo. Confiemos que esa coherencia siga avanzando y se multiplique a otros sectores, pensando en la ciudadanía y en el país. Y antes de cambiar a los temas ya de fondo que queremos ver lo que va a pasar estos días, ¿qué decir del tema de seguridad como que se ha venido arrastrando en estos 100 días o desde que inició él como presidente hace 2 años atrás? A ver, como decía yo, estamos hablando de los 100 más 547, 548. Entonces, el tema de seguridad lo conocíamos desde hace rato, no es un tema nuevo. El presidente llegó, declaró estado de excepción y al poco tiempo tuvimos un decreto de emergencia, me parece que fue el 7 u 8 de enero, y luego vino la toma del TC, en donde vino el nuevo decreto de emergencia y una nueva ley económica urgente que permitió declarar el conflicto armado interno, donde
derivó en el incremento del IVA y otras contribuciones por parte de la Asamblea. Hemos visto que hay mayor recaudación tributaria, justamente hay un balance que habla de más de 3.500 millones de dólares en el año 2024, pero también vemos de manera lamentable que el nivel de muertes violentas se mantiene y más bien lo que se debe hacer es, creo que la reunión, también voy a mencionar la reunión de ayer de la canciller con los 3 alcaldes, que coinciden ser alcaldes de oposición, pero también de las 3 principales ciudades del país, busca más bien consensos. Y creo que el camino es ese, el trabajar todos por un bien común y dejar de confrontar, porque de la confrontación no sabemos quién está ganando, porque como se dice, en aguas turbias ganancia de pescadores. Entonces, si vivimos enturbiando el agua, alguien debe estar sacando provecho de esto, pero definitivamente el ciudadano de a pie no es. Ujú. Ahora vayamos lo que va a pasar, lo que viene al futuro. Viene justamente el secretario de Estado del país del norte de los Estados Unidos, estamos hablando del señor Marco Rubio, y viene a hablar temas como de la seguridad, el tema de migración y otros temas más. Este tipo de visitas le hacen bien al país para buscar un desarrollo a largo plazo. Toda visita internacional debe buscarse el lado positivo. ¿Qué me ha llamado la atención? Es que previo a la visita del secretario Rubio hemos visto 2 temas. Uno, la declaración de que el Ecuador estará incluido en los países que recibirá, hablamos de 300 migrantes de terceros países, sin perjuicio de los migrantes propios que Estados Unidos está deportando a sus países de origen, donde también hay gran cantidad de ecuatorianos. Y el otro aspecto que llamó la atención es el cambio de la cúpula militar también días antes. Y se habla de un nueva época de combate al crimen organizado. Ahora, el tema de migración yo creo que está en los términos que los mencioné, pero también creo que se debe tratar el tema comercial, acuerdo comercial y la migración legal, que nadie debería oponerse. La migración ilegal es el problema generalizado, sobre lo cual deberíamos estar debatiendo también. Pero evidentemente hemos visto que con Estados Unidos el tema comercial, acuerdo comercial, aranceles y demás se maneja en un andarivel que no es el tema de seguridad, porque hemos tenido varias visitas de funcionarios norteamericanos de muy alto nivel, estuvo la secretaria también, Noem, acá, y a los pocos días vimos que el arancel en vez del 10 pasaba al 15 y, y evidentemente el acuerdo comercial es necesario, pero también vemos que Ecuador está con una de las tasas arancelarias, sobre arancelarias más bien dicho, más altas de América del Sur, luego de Brasil, pero eso es un tema aparte. Pero dentro de ese marco hay que rescatar también que el presidente de la República en estos 100 días de gobierno ha realizado varios viajes. Lo hizo a Europa, lo ha hecho a Asia, lo hizo a Medio Oriente, estuvo por Latinoamérica, haciendo conocer y proponiendo justamente lo que tiene el Ecuador y lo que puede brindar y lo que podemos traer desde los otros países. Son acuerdos comerciales bastante positivos. Creemos que todo acuerdo comercial es positivo. El acuerdo comercial te permite tener reglas claras y estables con respecto a los productos que el Ecuador exporta, y este semestre ha sido evidente que la agroexportación ecuatoriana tiene una fortaleza muy importante con el incremento que ha tenido, fortaleza que fundamentalmente se ha debido a esfuerzo del sector privado en productividad, en tecnificación, en diferenciación, y obviamente también a los productos que pueden venir de fuera, porque tenemos que tener claro eso. Un acuerdo comercial es comercio, y el comercio no es yo te envío lo que yo tengo y tú bien gracias. Comercio es intercambio. Ese es el concepto primario, igual que el trueque, es intercambio de productos. Entonces, claro, bajamos aranceles, vemos que ya está firmado Corea del Sur, ha tomado varios años Corea del Sur, no es un tema del gobierno del presidente Noboa, esto de aquí viene muchos años negociándose, pero vemos y vienen tasas arancelarias que se van a desgravar para los autos coreanos, así como vimos cómo se fueron desgravando de los autos europeos, como se han desgravado otros productos de consumo desde Europa al Ecuador, y ya hay productos de Ecuador
que han diversificado la oferta exportable hacia Europa. Entonces eso, los acuerdos comerciales son altamente positivos y ya son acuerdos que deberían ir no solamente como el de China, que fue un acuerdo estrictamente comercial arancelario, sino acuerdos de tercera, cuarta generación, donde ya tratas temas migratorios, temas de visado, temas de intercambio de servicios, intercambios financieros y cosas por el estilo. Y evidentemente, todos estos acuerdos tienen y deben tener una cláusula de combate contra las economías ilegales y narcotráfico. Ahora también es importante mencionar y hablar sobre estos acuerdos comerciales con estos países importantes como lo debe hacer con el resto del país. Pero el estar viajando constantemente no es básicamente llegar a una crítica tanto del sector opositor del gobierno con los viajes que lo ha realizado en menos de 100 días, muchos viajes a otros países. A ver, los presidentes viajan. Eso es una realidad y les gusta viajar y lo hemos vivido con los últimos presidentes, ¿ya? Los viajes generan muchas expectativas. ¿Qué es lo más importante? Es que de esos viajes se vayan concretando acciones tangibles para el ciudadano. Porque si solamente el viaje queda en un viaje, en un paseo o en una reunión bilateral, es una historia. Pero cuando ya analizamos que en el viaje pues se abre la puerta para becas, se abre la puerta para algún tema adicional, es positivo. Pero como digo, esos son temas que ya se van a ir viendo, deberían verse algo en el corto plazo, algo en el mediano plazo, pero fundamentalmente los resultados se los ve en el largo plazo. En el corto plazo, lamentablemente solamente se evidencia el viaje y nada más, pero sí hay otros temas que se van construyendo y sobre los cuales deben irse trabajando de manera conjunta, tanto público como privado, particularmente en los términos de las negociaciones comerciales, tanto por lo que podemos vender como por lo que iríamos a comprar. Ahora es importante rescatar también este tema populista que está teniendo el presidente de la República, Daniel Noboa, desde el marco de la derecha, y como lo han hecho otros países del populismo también, ¿no? Marcando aquellas movilizaciones, marchas, ya lo hizo, hubo una concentración en Quito en contra de la Corte Constitucional, hoy piensa hacerlo en Guayaquil para el 11 de septiembre, en lo que tiene que ver y habla para la seguridad y la paz, donde ha buscado justamente el apoyo de todos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo ustedes definen dentro de este marco político? A ver, el populismo no tiene ideología, el populismo es populismo y punto. Y ningún populismo ha llevado a buen puerto al final del día, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro o de donde venga. Más bien yo creo que en esos aspectos yo creo que sí hay temas que hay que corregir. Considero que estamos viviendo un estado de propaganda permanente, las cadenas nacionales son altamente repetitivas, 1, 2 en la mañana, en la noche, en el mediodía, o sea, está bien comunicar, pero tampoco saturar. Son temas y estilos de cada gobierno y de cada presidente, en donde las formas de comunicación han cambiado. O sea, el presidente Lasso muy poco comunicaba. Algo comunicaba el presidente Moreno en las charlas de los lunes. El anterior nos torturaba todos los sábados. Ahora tenemos cadenas cortas de par de minutos, varias veces al día. Son estilos, está bien comunicar, pero yo creo que hay que saber dosificar, porque caso contrario, con el zapping que se denomina, que llega a la cadena y tú lo primero que haces es cambiar el canal, cambiar a ver el teléfono, cambiar a ver las redes sociales, pues el efecto comunicacional no está llegando. Entonces yo creo que sí hay que analizarlo. Por el otro lado, el tema de la marcha, en contra de la Corte, porque así prácticamente fue, evidentemente fue coordinada desde el gobierno nacional. Eso no aceptarlo es muy poco hasta cómico, pero esa marcha fue una marcha porque no le aprobaron las 3 leyes que él quería. Cuando sí hay temas de la Corte Constitucional, que en lo personal lo he mencionado a través de redes, el caso de hormonización de niños, el caso de eutanasia, el caso de otros tipos de temas que deberían ser altamente cuestionados porque están por fuera de la Constitución. El tema de estas leyes, la Corte está actuando por
las demandas de inconstitucionalidad que se le han planteado, y ante lo cual, lamentablemente, los argumentos tanto de la Presidencia de la República como de los juristas de la Asamblea Nacional han dejado mucho que desear y ha sido altamente comentado por analistas tanto políticos como jurídicos. Realizando este diálogo, ¿qué es para Rodrigo Gómez de la Torre lo que le gusta del gobierno y qué es lo que le molesta y le preocupa del gobierno? ¿Qué me preocupa? Que siento que estamos entrando en una línea autoritaria. A mí eso va en contra de la democracia. El tema de la separación de poderes no está muy clara. De hecho, el mismo tema del actual presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene sus cuestionamientos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de una comisión no ciudadana, una comisión de funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, que está reñido con la ley, invalida todas las impugnaciones a los 3 candidatos de gobierno, en términos prácticos, que serían los próximos para posesionarse definitivamente. Ahora, hay una crítica muy fuerte a la justicia, que el sistema judicial, que los jueces liberan a los delincuentes. Pero me pregunto, el señor Godoy, que lleva más de un año en la presidencia del Consejo de la Judicatura, que es el responsable de haber realizado la evaluación de jueces, ¿dónde ha estado este año que esa evaluación no se ha dado? Y ahora a este mismo señor se lo está planteando colocarlo para que se quede permanentemente en el Consejo de la Judicatura. Entonces son temas que como que del dicho al hecho hay mucho trecho y que las cosas no cuadran. Rodrigo, y usted con la experiencia que tiene en el campo agrícola, ¿cómo le ve la situación de la parte agrícola en el país y ganadera? ¿Hay salida y despunte con estos nuevos acuerdos internacionales? Exactamente, los acuerdos internacionales del Ecuador ha crecido a pesar de la falta de acuerdos. Este año se habla de que hay un incremento de exportaciones agropecuarias que superan el 30% en relación al año pasado. Es el crecimiento de este año, del primer semestre. Evidentemente ahí está la fortaleza del Ecuador. Y los acuerdos comerciales lo que hacen es darle certezas a esos compradores y a esos exportadores para que puedan seguir creciendo. Y mientras más crezca la economía, más va a crecer el empleo. Creo que hay que analizar a detalle los datos que acaba de presentar el INEC y los datos que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero la línea es esa. Es crecimiento económico. Y el crecimiento económico nace por la estabilidad normativa, reglas claras y estables. Entonces, ahí es donde las leyes económicas urgentes, y esta, tal cual lo ha calificado un analista económico, esta metralleta de leyes económicas urgentes, a veces generan muchas dudas, especialmente porque todas tienen un tinte directa o indirectamente o de control o recaudatorio. Y ahora tenemos una nueva económica urgente sobre el tema del IES, donde quieren convertirlo al BIES como alguien que capte préstamos, o sea, capte créditos para no sabemos qué, cuando ya hemos tenido malas experiencias usándole al IES y posteriormente BIES como caja chica o caja grande del gobierno de turno. Y finalizo ahora sí. ¿Cuál es su lectura que le da al tema del segundo poder del Estado, la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional en gran medida se ha convertido en una suerte de caja de resonancia del Ejecutivo. O sea, no hay... que es un tema que debería ser un lugar de debate, un lugar de confrontación de ideas, y esa es la lógica de la Asamblea. Y hablo confrontación de ideas, no hablo de debate de groserías, pero más bien vemos un poco de sumisión a lo que el Ejecutivo envíe, y aunque sí se están aprobando otras leyes, además de las que envía el Ejecutivo, pues todas están muy alineadas al mismo fin, ¿no? Que es una consolidación de actividad. O sea, el Ejecutivo está coordinando, y es evidente, está coordinando directamente sobre la Asamblea Nacional a través de esta mayoría que la estamos viendo un poco que se va cortando los espacios de votación, y nos preocupa, por ejemplo,
que sea una asambleísta de Azuay la que cuestione la decisión del pueblo cuencano con respecto a la explotación minera en las fuentes de agua. Personalmente, sí creo que se puede hacer explotación minera responsable, mitigando impactos, pero sí me preocupa que los procesos de fiscalización de la Asamblea sean prácticamente nulos cuando se trata de asambleístas de ADN o de funcionarios del gobierno actual. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es agrónomo, economista y analista político, junto a nosotros, haciendo un balance de los 100 días del gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, de la presencia de Marco Rubio. El día de hoy llega al país y hablará temas de seguridad y de migración, y también hablando del tema económico del país. Muchísimas gracias. Habrá otra oportunidad para hablar de este y otros temas importantes del país. Así es, un fuerte abrazo, Luis, y un saludo fraterno a todos los radioescuchas de internautas. Muchísimas gracias entonces a nuestro invitado. Gracias por acompañarnos en el transcurso de estos minutos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausa comercial y nos vamos despidiendo también de este espacio informativo. Será hasta el día de mañana, donde nuevamente nos encontremos a partir de las 13 horas, 1 de la tarde. Se despide su amigo y servidor Luis Valareso, quien les dice buenas tardes, buen provecho y una linda tarde y noche. Felicidades. Radio Estelar 99.7 FM presentó Radar Informativo. Radar Informativo. Volveremos en una próxima emisión cuando la noticia así lo requiera. Radar Informativo. Radar Informativo.